Pero pues nada, es de los fuertes del nefrólogo, así que aunque es mucha información, la verdad intenté sintetizar lo más que pude lo que vamos a ver. Muy probablemente no terminemos hoy, pero no pasa nada. Esto, pues no tenemos tanta prisa, aunque sí nos quedan, me parece que 5 clases, así que tampoco es tanto el tiempo que tenemos, pero vamos a ir avanzando. Ya ustedes me interrumpen si necesitan que aclare algún concepto. Entonces, esto ya habíamos empezado a comentar esta parte, glomerulopatías, vamos a ahondar en cada una de ellas entonces. Nada más para recordar, tenemos glomerulopatías primarias, que son en las que inicialmente el problema está en el riñón y afecta solo, perdón, en el glomérulo y afecta solo al glomérulo. Y las secundarias son aquellas que provienen, que el daño renal procede de una enfermedad sistémica. Algunos ejemplos son estas patologías que vamos a ver a lo largo de esta clase. Algunas glomerulopatías primarias, enfermedad de cambios mínimos, membranosa primaria, nefropatía por IgA, focal y segmentaria, enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular y enfermedades sistémicas como diabetes, lupus, vasculitis, amiloidosis, gamapatías monoclonales, crioglobulinemias, glomerulonefritis por infecciones. Entonces vamos a avanzar hasta donde nos alcance el tiempo, ¿ok? Síndrome nefrótico, nefrítico, rápidamente progresiva, solamente recordando por qué es importante identificar esta clínica de cada grupo para que sea más fácil y más rápido avanzar a lo largo de la clase. Recuerden que nefrótico, la O de nefrótico, hace referencia a la fuga de proteínas. ¿Ok? No necesariamente hay inflamación, más bien el problema es en la barrera de filtración que deja pasar muchas proteínas, tantas como más de 3.5 gramos al día. El perder proteínas por la orina hace que tengamos pocas proteínas, en especial y albúmina, poca albúmina en la sangre. Ya explicamos la fisiopatología, ya sabemos por qué edema, por qué dislipidemia, por qué lipiduria, e incluso aquí faltaría, recuerden, este problema de factores de coagulación que también se pierden y también son pacientes que tienen tendencia a formar trombos. En nefríticos sí hay inflamación, nefritis, nefrítico, inflamación. La inflamación va a traer como consecuencia filtrado de cierta cantidad de proteínas, de leucocitos porque son las células de la inflamación, eritrocitos también que van a ser dismórficos, a eso se refiere la hematuria glomerular, proteinuria pero leve, o menor a 3.5 gramos generalmente, hipertensión, edema pero leve, oliguria y deterioro de la función renal. Y la rápidamente progresiva es muy similar al nefrótico, pero su gravedad es mayor. La temporalidad, ahorita si alcanzamos hoy, vamos a ver en qué consiste. También habla de disminución de la función renal. Recuerden que el nefrótico no necesariamente disminuye la función renal. O sea, la creatinina algunas veces no se altera. El problema son las proteínas. Aquí sí se altera la creatinina y acá también. Y la mayoría de estas enfermedades ocurren en el contexto de alguna enfermedad sistémica. Entonces, prácticamente, pues sí, esta diapositiva puede ser que sí sea pregunta de examen, que ya lo vimos en la clase anterior. Todo lo demás, muy probablemente no se los voy a incluir en el examen, más bien les voy a pedir en un trabajo que a más tardar la siguiente clase les voy a pasar. Realmente es bastante sencillo, pero para que vayan teniendo tiempo de aquí a mayo de mandármelo. Entonces, en esta tabla realmente tenemos las diferencias entre nefrítico y nefrótico. Tenía el ejercicio para ustedes, pero por cuestiones de tiempo me lo voy a brincar, pero de identificar o hagan el ejercicio ustedes. El inicio del nefrótico es insidioso, es lento y no nos damos tanto cuenta porque ya hay manifestaciones clínicas evidentes, pero en nefrítico sí es más evidente. El edema, obviamente, nefrótico es mucho mayor. La presión arterial suele estar normal en nefrótico e incrementada. Ya habíamos explicado la fisiopatología del nefrítico, incrementada la presión. Y aquí recuerden que también incrementa la presión porque reabsorbemos sodio y agua que se queda en el intravascular. Por lo tanto, la presión venosa yugular también va a estar incrementada en nefrítico y en nefrótico realmente no. Incluso puede estar baja porque aunque tenemos exceso de líquido, se encuentra fuera del intravascular.
La proteinuria obviamente es mayor en nefrótico. La hematuria suele ser más bien únicamente en síndrome nefrítico y si es en nefrótico suele ser leve y no es un parámetro significativo para definir el síndrome nefrótico. Estos red blood cell casts son los cilindros eritrocitarios. Con que tengamos un cilindro eritrocitario en toda la pinilla del sedimento urinario, ya con eso sabemos que estamos hablando de un problema glomerular y de síndrome nefrítico. En nefrótico no hay cilindros eritrocitarios porque no hay hematuria. Y la albúmina sérica, pues también, porque perdemos proteínas, está baja en nefrótico y puede estar normal o levemente disminuida en nefrítico. Entonces, igual, dentro de los grupos de la clasificación, nefrótico, vamos a encontrar que nos vamos a ir en este orden prácticamente, bueno, más o menos a lo largo de la clase. Enfermedad de cambios mínimos es nefrótico, membranosa es nefrótico, focal y segmentaria, membrana proliferativa puede ser nefrótico, diabética y la nefropatía diabética y la amiloidosis también. Se pierden proteínas. El nefrítico es muy clásico, la presentación de nefrítico con nefropatía por IgA, vasculitis ANCA, enfermedad antimembrana basal, en la glomerulonefritis post-estreptocócica y otras postinfecciosas. Cada una de estas las vamos a ver en esta clase. Y la rápidamente progresiva está formada por estos tres grupos de enfermedades que también vamos a revisar una por una. Otros síndromes, más bien otras enfermedades que no están dentro de estos tres síndromes clásicos, es uno que llamamos el síndrome de hematuria proteinuria, donde en realidad no llega a ser, no hay, a ver, si hay hematuria, no tenemos daño renal. Si hay proteinuria, no llega a ser rango nefrótico, entonces realmente no cumple criterios para ninguno de estos tres y le llamamos hematuria proteinuria. Y por ejemplo, la glomerulonefritis membrana proliferativa puede entrar, realmente esta es como tutti frutti, puede entrar dentro de muchos grupos y puede solamente presentarse con hematuria y proteinuria sin alterar la creatinina, sin que sea muy importante la proteinuria, pero ya habla de daño renal. Hay otra eh, clasificación, podría ser, que hablamos de hematuria recidivante, que igual no es hematuria proteinuria, no es nefrítico, no es nefrótico, no es rápidamente progresiva. La nefropatía por IgA nos puede dar esto, solo hematuria, y el paciente vive toda la vida con hematuria, o le damos tratamiento y disminuye, pero luego hay una recaída y vuelve, pues a esto le llamamos una enfermedad con hematuria recidivante. Y solo que conozcan estas tres principales enfermedades hereditarias de los glomérulos, que son el síndrome de Alport, la enfermedad de membrana basales delgadas y la enfermedad de Fabry, que realmente por distintos, de hecho habíamos comentado un poquito, sobre todo de Alport, las alteraciones a nivel de la membrana basal por mutaciones justamente en en algunas porciones de las cadenas alfa del colágeno tipo 4. Esto realmente no vamos a andar más en ellas. Entonces, el grupo de glomerulopatías que vamos a revisar para que vean que sí es amplio, al menos para esta clase, aunque pueda haber varias más, son estas, ¿no? Son estas 13 y la microangiopatía trombótica al final de la clase. Entonces, para no detenerme más, pues de cada una de ellas vamos a hablar brevemente de todos estos puntos. Epidemiología, fisiopato, la clínica, el abordaje diagnóstico, las características histopatológicas hubo una diapositiva así rapidísima. Su tratamiento también bastante breve, no hace falta que sepan como mucho más de qué tanto tenemos que hacer con cada glomerulopatía, sería muchísimo, y el pronóstico de cada uno. Entonces vamos a empezar con esta que es la más sencilla, la número 1 de la lista. Recuerden enfermedad de cambios mínimos como síndrome nefrótico. Recuerden a este niño porque es la causa más común de síndrome nefrótico en niños. Hasta 70 a 90% de los casos de enfermedad de cambios mínimos ocurren en niños. Como pueden ver aquí, en esta gráfica nos hablan de la incidencia de enfermedad de cambios mínimos. Y como pueden ver, entre los 5 y los 10 años es el pico máximo de incidencia de esta enfermedad, aunque realmente a cualquier edad se puede presentar. Esta enfermedad está dada por una disrupción de la barrera de filtración glomerular y el problema
real que ocurre en esta enfermedad es borramiento de los procesos podocitarios. Esta es una de las que llamamos podocitopatías, porque el problema original está en los podocitos, o quizá no en los podocitos, pero el daño está dado hacia los podocitos. Las causas de ese daño podocitario es la presencia de algo que llamamos complejos inmunes circulantes, que son, por ejemplo, la presencia de estos CD80 o estas citocinas que normalmente no deberían de estar circulando. Entonces, primero tenemos unos linfocitos T, CD8 que no funcionan bien, la presencia de algunas citocinas como interleucina 13 y algunos marcadores como CD80 que normalmente no se encuentran en las células. Estos pacientes en sus células sí tienen expresado CD80 y todo ello lesiona a los podocitos. Lo que pasa es entonces que los podocitos lesionados, fusionados o borrados entre sí, dejan pasar albúmina, ¿no? Entonces el problema es un síndrome nefrótico por pérdida de proteínas, específicamente albúmina, hacia la orina. Estos son, digamos, como una enfermedad de cambios mínimos primaria. Estos factores inmunes circulantes son justamente los que causan la enfermedad de cambios mínimos primaria, pero también hay causas secundarias que estarían, digamos, como independientes de estos factores circulantes, que serían la presencia de ciertos alergenos, ciertos medicamentos como los antiinflamatorios, antibióticos, algunas vacunas. El linfoma de Hodgkin se han asociado con el desarrollo de enfermedad de cambios mínimos. La clínica es muy específica, la verdad es que esta enfermedad de cambios mínimos, como su nombre lo dice, es mínima, incluso la clínica y las complicaciones. Es bastante leve en la mayoría de los casos. La clínica es básicamente edema periorbitario y periférico. Esto es muy, muy, muy clásico. Yo porque no veo niños, pero hasta para preguntar de sus exámenes Ceneval, ENARM y todo, es un niño que tiene una función renal normal, como pueden ver acá, creatinina normal, pero de repente de forma súbita empieza con edema palpebral, edema de miembros pélvicos. Debemos sospechar y hacer exámenes para evaluar la función renal. Sin embargo, la función renal como tal, o sea, la creatinina, no va a estar alterada. Creatinina normal, presión arterial normal, y lo único que tiene es esto, ¿no? Está muy cansado y con edema. Y le vamos a medir proteínas en orina, de preferencia de 24 horas, y vamos a encontrar que tiene más de 3.5 gramos de proteínas en orina de 24 horas, o un IPC mayor a 3.5 gramos por gramo. Además tiene hipoalbuminemia, tiene todos los componentes, ¿no? Generalmente el síndrome nefrótico, edema, hipoalbuminemia, incluso pueden tener dislipidemia y obviamente la proteinuria. Y pues la biopsia renal, que en sí, nuevamente, como su nombre lo dice, enfermedad de cambios mínimos, esto hace referencia sobre todo a las manifestaciones en la biopsia. En la microscopía de luz, que es lo más fácil y rápido que puede hacer el patólogo, realmente vamos a observar un glomérulo normal, no va a haber ninguna alteración a nivel de microscopía de luz en cualquiera de las tinciones que realiza el nefropatólogo, pero cuando nos vamos a la microscopía electrónica, lo que vamos a encontrar es que esta mancha de color poco más oscuro en relación con la membrana son los podocitos que deberían de encontrarse un poco más como aquí, ¿no? Digamos como separados entre sí, pero aquí, como pueden ver, están fusionados, están todos pegados. Esto lesiona y altera la filtración. Aquí tenemos un eritrocito, este es el endotelio, la membrana y los podocitos están borrados. Y esa es la característica principal de la enfermedad de cambios mínimos. Es el único cambio que hay. Entonces, microscopía de luz normal y microscopía electrónica, borramiento de procesos podocitarios. Sin embargo, sobre todo en los niños, no vamos a hacer una biopsia renal simplemente porque sospechamos cambios mínimos. Es tan evidente la clínica, el grupo de edad y la no alteración de la función renal que no siempre necesitamos hacer una biopsia para diagnosticarlo y para darle tratamiento. Entonces vamos a hacer una biopsia solamente en los niños que hayan recibido tratamiento, que el tratamiento es esteroide, y que no hayan respondido, ¿ok? Que no haya disminuido la proteinuria. O en adultos. Cuando un adulto tiene proteinuria en rango nefrótico, ahí sí debemos hacer una biopsia siempre, porque la enfermedad de cambios mínimos es mucho menos frecuente.
Entonces, el tratamiento a grandes rasgos es esteroide. Esto es lo que necesitan saber prácticamente. Prednisona, no necesitamos ni siquiera darle esteroide intravenoso. Con que tomen prednisona 1 miligramo por kilo por día, por 4 a 16 semanas, con eso generalmente tienen para responder adecuadamente y disminuir la proteinuria, o más bien volver a rangos normales. La tasa de remisión, o sea, de recuperación es alta, como de 80 a 90%, incluso en adultos. Incluso los adultos que tengan cambios mínimos pueden responder bastante bien. Ya el otro porcentaje que no responde tan bien, pues sí, se ve un poco más compleja la cuestión, pero prácticamente la mayoría responden. Y muy importante, esto es importante para, si acaso, pregunta de examen, pero también para la vida. La verdad es que cualquiera de nosotros como médicos necesitamos saber para cualquiera de nuestros pacientes, familiares o nosotros mismos. La sal contribuye a la pérdida de proteínas por la orina, por los efectos hemodinámicos que esta puede ocasionar. Entonces, es muy importante que además de los esteroides a los pacientes, sobre todo con proteinuria, les restringamos la sal para evitar ese incremento de fuga de proteínas por la orina. Entonces, una medida no farmacológica para los pacientes con proteinuria, con cualquier rango de proteinuria o de albuminuria, es restricción de sal. Y además, pues ya, esto tampoco es para que se lo aprendan de memoria, solo que lo sepan que cuando son los pacientes resistentes a esteroides, es decir, que no respondieron, no disminuyó su proteinuria, podemos darles tacrolimus, ciclosporina, rituximab u ofatumumab, que ambos son anti-CD20, solo que están actúan sobre diferente epítope, o el abatacept, que es el anti-CD80, o sea, sobre todo cuando es una cambios mínimos primaria, suelen responder bastante bien, pero obviamente son inmunosupresores mucho más agresivos y caros, por supuesto. El pronóstico es bastante bueno en general. Como nos dicen las guías CADIGO, suele ser la supervivencia renal a largo plazo suele ser excelente en pacientes con cambios mínimos que hayan respondido a glucocorticoides. ¿Ok? Es menos en aquellos que no hayan respondido. Pero bueno, pues 70-90% permanecen en remisión y menos de 5% de estos pacientes van a progresar a enfermedad renal crónica. Y aquellos que progresan a enfermedad renal crónica suele ser porque progresaron a una glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es justamente la enfermedad que sigue, que digamos que es como el hermano mayor y malvado de la enfermedad de cambios mínimos, y es ya, esto sí, mucho más común en adultos y pues más delicada, ¿no? Un poco más grave. Entonces, es del 20-30% de los casos de síndrome nefrótico en adultos. Digamos que podríamos decir esto, ¿no? Enfermedad de cambios mínimos que no responde a esteroide. Hay que volver a biopsiar porque quizá progresó a focal y segmentaria. Van a ver que sus características, tanto fisiopatológicas como histopatológicas, son bastante similares. Entonces, esta es como un estadio más grave o avanzado de una enfermedad de cambios mínimos. Bueno, hay quienes así lo definen. ¿Y por qué focal y segmentaria? Es una focal, se denomina focal porque hace referencia a que se afectan solo algunos glomérulos. O sea, de toda la biopsia, cuando hacemos una biopsia se ven varios Doctora, glomerulitos. Dime. disculpe que le interrumpa. Ajá. Seguimos en la diapositiva de enfermedad de cambios mínimos. No, Es que no me cambia la diapositiva. no pueden ver focal y segmentaria. Yo no lo veo. Los demás. Yo sí la veo. Yo igual, doctora. A ver, no sé Sí, bueno. si Bueno, puedes debe ser algo desconectarte en mi o internet. actualizar. Sí, ok. Sí, Bueno, me voy a desconectar y volver a conectar. bueno, está bien. Entonces, hace referencia focal porque solo algunos glomérulos se ven afectados. De todos los que se observan en la biopsia, solo algunos tienen las alteraciones de biopsia o histopatológicas que ahorita vamos a ver. Y segmentaria porque de esos glomérulos que están afectados, solamente una partecita de ese glomérulo es la que se encuentra afectada y lo demás se observa normal. Entonces tenemos también, como casi en todo, causas primarias y secundarias. Aquí sí las secundarias son bastante prevalentes. De la primaria suelen ser mutaciones asociadas a APOL1, al gen APOL1,
que se ha encontrado más frecuente en población de raza negra. Y pues, también factores de permeabilidad circulantes como en la enfermedad de cambios mínimos, igual, o sea, son bastante similares, solo que se encuentran en mayor cantidad y que estos mismos factores responden menos o resisten más a los esteroides. Esta es la razón por la que son muy similares ambas patologías. Y la secundaria, pues lo podemos deber a infecciones, sobre todo lo asociamos a parvovirus B19 y a VIH, a drogas como la heroína, a la obesidad y también a la apnea obstructiva del sueño, a lupus y anemia falciforme. Los pacientes con estas enfermedades, recuerden, por eso es muy importante los interrogatorios y las sospechas ante enfermedades sistémicas, porque cualquiera de estos nos puede dar proteinuria en rango nefrótico que pueda corresponder a una focal segmentaria. La clínica es muy propia del síndrome nefrótico, orina espumosa. Recuerden que la orina espumosa es proteinuria pues abundante. Los antecedentes del paciente, importante, el edema, por lo mismo, por el síndrome nefrótico, palidez pueden tener, ya sea por anemia propia del daño renal o por la enfermedad de base. La presión arterial suele estar normal o ligeramente incrementada, también según la causa de la focalitis segmentaria. Y puede haber hematuria, pero microscópica y solamente en algunos casos. Recuerden que esto es una enfermedad de nefrótico más que de nefrítico y pocas veces encontramos hematuria. Para el diagnóstico, entonces, nos vamos a basar en las manifestaciones del síndrome nefrótico, que ocurre más en la focalis segmentaria primaria. Los pacientes con focalis segmentaria secundaria, o sea, por lupus, por infecciones o lo que sea, no necesariamente tienen hipoluminemia, dislipidemia, quizá la proteinuria sí, pero es más propio de la primaria que tengan todos los componentes del síndrome nefrótico. La función renal puede encontrarse normal o ya justamente por estas alteraciones, ya que empiezan a ser de mayor importancia en el glomérulo, pues ya podemos empezar a ver deterioro de la función renal, o sea, incremento de la creatinina. Y pues ya lo definitivo, además de la clínica y de los estudios de laboratorio, pues es la biopsia renal. En la biopsia, desde la microscopía de luz, encontramos esto que es, digo, hay distintos tipos de focalis segmentaria que no hace falta que comentemos, pero es justamente que, si pueden ver acá, tenemos una porción del glomérulo bastante normal, pero la otra porción tiene estas otras alteraciones, ¿no? O sea, tenemos la presencia de esclerosis, digo aquí, igual por el tipo de tensión, podemos ver que todo esto nos habla de un poco de fibrosis. Las asas capilares, o sea, estos espacios que deberían de estar abiertos por donde originalmente antes de la biopsia pasaba la sangre, por los vasos sanguíneos, aquí están todos colapsados, ¿no? Entonces, colapsadas capilares, esclerosis en una porción, por eso es segmentaria, por una porción del glomérulo, y hialinosis, que es este otro material de acá, ¿no? Un poquito más de color rosado, que también se acumula dentro del área afectada. Y también de lo más importante, pues es que en la microscopía electrónica vamos a encontrar nuevamente borramiento de los procesos podocitarios. No lo vamos a poder ver en una microscopía normal, tenemos que irnos mucho más profundo a una electrónica. Como pueden ver aquí tenemos unos podocitos muy bonitos separados entre sí, pero en esta parte tenemos todo borrado, ¿no? Todo fusionado y esto es por donde está permitiendo que pase las proteínas hacia la orina. Aquí es importante comentar que la focalis segmentaria, la proteinuria puede que no sea selectiva, o sea que no será solamente albúmina, sino otro tipo de proteínas. Entonces no vamos a basarnos únicamente en albuminuria, sino en proteinuria total de 24 horas. El tratamiento nuevamente de forma inicial va a consistir en esteroides otra vez, ya sea que le demos prednisona, o sea, vía oral como en la enfermedad de cambios mínimos, o a veces generalmente es así, o a veces puede ser intravenoso. Nuevamente la restricción de sal es un componente que no vamos a olvidarnos nunca. Y pues depende si tienen otras alteraciones, presión alta, si tienen dislipidemia por el síndrome nefrótico, si tienen demasiada retención de líquidos, todos estos otros medicamentos nos sirven para pues, tratar esas complicaciones, ¿no? Pero no necesariamente para curar la enfermedad.
Y si la enfermedad, si la glomeruloesclerosis focal y segmentaria es secundaria, entonces hay que tratar la causa, ¿no? La infección, suspender la droga, tratar el lupus, etc. Y el pronóstico es más bien malo, o sea, al menos el pronóstico renal, no tanto vital, pero sí renal. Solamente 15%, como les puse acá, responden al tratamiento inicial con esteroide. Y no es que no haya otros esquemas de tratamiento, pero hace que la enfermedad sea realmente resistente a muchos esquemas de otro tipo de inmunosupresores y hasta 50% progresan a enfermedad renal crónica a los 10 años. Digo, enfermedad renal crónica son diferentes grados, ¿no? O estadios, pero realmente sí van poco a poco perdiendo función renal hasta requerir incluso terapia de reemplazo renal. Como tercera patología que vamos a revisar es la nefropatía membranosa. Como su nombre lo dice, su problema está en la membrana basal y consiste en un engrosamiento de la membrana basal glomerular por depósito de complejos inmunes subepiteliales. Esto es importante porque es parte de lo que vamos a encontrar en la biopsia. Entonces, los depósitos de complejos inmunes están en la membrana basal, ¿ok? Es la segunda causa más común de síndrome nefrótico en adultos. La primera es la focal y segmentaria. Y tenemos causas también primarias y secundarias. Las causas primarias realmente originalmente se le llamaba una membranosa idiopática a la primaria, pero actualmente reconocemos bastantes anticuerpos, como todos estos, o autoanticuerpos, que son los culpables realmente del depósito de esos complejos inmunes subepiteliales. Entonces, el principal, como pueden ver aquí, el más común, o sea, ya que idiopático ni que nada, la nefropatía membranosa es causada principalmente por anticuerpos anti-PLA2R. Esto, PLA2R es un receptor, PLA2, realmente receptor de fosfolipasa A2, que también se encuentra en los riñones y que justamente si se encuentran estos anticuerpos anti el receptor de fosfolipasa A2, va a causar estos depósitos membranosos. Entonces, la causa más común es la presencia de anti-PLA2R, anticuerpos anti-PLA2R. Y existen otros, ¿no? Cada vez como se descubren más, pero de los más comunes son en el 1, este THSD7A, aunque suene tan raro, también, y otros no caracterizados, ¿no? Y ya las causas secundarias, que pues también son casi el 25% de las causas de nefropatía membranosa, también son de bastantes tipos, ¿no? Pueden ser infecciones, que en este caso hepatitis es de lo que más tenemos que ir a buscar cuando un paciente tiene síndrome nefrótico y sospechamos de una membranosa, o viceversa, ¿no? Cuando ya sabemos que el paciente tiene hepatitis y de repente se manifiesta un síndrome nefrótico en el paciente, pues hay que sospechar que sea por esto, ¿no? Entonces, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, malaria se asocian con nefropatía membranosa. Enfermedades autoinmunes como lupus, que puede dar lo que quieran, síndrome de Sjögren, tiroiditis o enfermedad por IgG4. Estas son todas las enfermedades autoinmunes que pueden desarrollar nefropatía membranosa. Algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon, estómago y pulmón, y también el linfoma. Algunos medicamentos o sustancias, como los AINES y captopril. Y los metales pesados como oro y mercurio también se han asociado con nefropatía membranosa. Clínica, pues es como de síndrome nefrótico. El rango de edad es entre 20 y 60 años, o sea que es bastante inespecífico. Orina espumosa, edema, o sea, de nefrótico. Y recuerden que nefrótico también da tendencia a desarrollar trombosis y de las que más se han observado son trombosis de las venas renales y trombosis venosa profunda, sobre todo, pues ya saben, en miembros pélvicos. Para el diagnóstico, entonces, necesitamos esta proteinuria en rango nefrótico, más de 3.5 gramos. Los anticuerpos antiplados R no es que sean necesarios en todos los casos porque hay causas secundarias, pero recuerden que son los más frecuentes cuando es una membranosa primaria. En la historia clínica, si es que no sospechamos de que no sea primaria, infecciones, medicamentos, antecedentes personales patológicos, enfermedades autoinmunes, todo esto.
Niveles de complemento, ahorita vemos un poquito más sobre el complemento, pero vamos a encontrar en membranosa, podemos encontrar C3 disminuido. Y en la biopsia renal vamos a encontrar dos características de forma particular. Uno es que la membrana basal glomerular se encuentra engrosada. Recuerden que la membrana basal mide normalmente 300 micras, pero en nefropatía membranosa puede llegar a medir hasta 600 o 700 micras, ¿ok? Y tenemos la presencia de las espículas, o que también se conocen como spikes, que son subepiteliales. Entonces, ¿a qué nos referimos con subepiteliales? Recuerden que el epitelio son los podocitos. Entonces, entre la membrana y los podocitos se encuentran esas espículas, que son ni más ni menos que los complejos inmunes que se depositaron ahí. Entonces, esta es una imagen gráfica nada más, pero aquí nos muestran, digamos, este es mesangio, este es capilar endotelial. Esta es la membrana y estos son los podocitos. Y estos puntos morados que ven aquí a lo largo de toda la membrana son los depósitos de los complejos inmunes, ¿no? Tenemos antígenos que se encuentran ahí presentes y llega el anticuerpo y pues se unen, ¿no? El antígeno con el anticuerpo se depositan aquí y por eso son, digamos, por eso se ven como espículas, ¿no? Por eso se ve, digo, con mucha imaginación y para eso está el patólogo que se especializa en eso, pero en la biopsia renal, en realidad acá, con mucha imaginación, recuerden que tenemos estas espículas, ¿no? Como piquitos que surgen de la membrana basal del lado de los podocitos. Sí, en la inmunofluorescencia, aunque no nos fijamos tanto, vamos a tener depósitos de material fluorescente en la inmunofluorescencia que hagamos con material para C3 y para IgG. Estos depósitos deben ser subepiteliales, que para nosotros que no somos patólogos va a ser bastante complejo. El patrón es granular, igual para nosotros es bastante complejo, pero solo que sepan que granular es, digamos, esta forma como se ve aquí como punteada. Y como pueden ver, la imagen verde en sí muestra como ciertas líneas, ¿no? Estas líneas son precisamente las membranas basales. O sea, la inmunofluorescencia marca positiva para los complejos inmunes que se encuentran en las membranas. Entonces, todas las líneas que ven son membranas. Y la microscopía electrónica, lo que vamos a ver son justamente los depósitos subepiteliales. O sea, acá están los podocitos, aquí está el endotelio, aquí está la membrana y se encuentran aquí estas manchas de color gris un poco más fuerte en comparación con la membrana. Y esos son los depósitos de complejos inmunes. Para el tratamiento, en Doctora, realidad una tenemos... pregunta. Dime, ¿qué Es pasó? que en la parte que dijo de la membrana basal, que en la nefropatía membranosa, ¿cuánto es que puede llegar a medir? ¿700? Es que no escuché bien. Sí, o sea, realmente no hay un rango fijo, más bien normalmente mide 300 y entonces si medimos, sobre todo en la microscopía electrónica es donde vamos a poder hacer la medición. Y si esto mide 400, 500, 600, 700 micras, es cuando nos hace sospechar que, que tenemos este engrosamiento, pues muy probablemente por una nefropatía membranosa. Pero sí, puede llegar hasta 600 o 700 micras. Bueno. Entonces seguimos con el tratamiento. Puede ser conservador o puede ser un poco más agresivo. El tratamiento conservador que consiste en solamente observar, vigilar al paciente y si acaso bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con inhibidores de la ECA o con ARA2. Em, lo vamos a poder realizar en pacientes que tengan, número 1, función renal normal, o sea, creatinina normal. Albúmina sérica normal, que en una nefropatía membranosa puede ser complejo, o difícil de encontrar, pero bueno, albúmina sérica normal, proteinuria menor a 3.5 gramos por día y o que no tengan antiplados R, que cumplan con todas, más bien, y que cumplan con todas estas, podemos solamente vigilar al paciente. Pero si ya tienen síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico ya lleva un buen rato, o al menos pues es bastante
franco su edema, su dislipidemia, su hipoalbuminemia. Y también si tienen anticuerpos antiplados R positivos, estos se miden en sangre. Es difícil, no todos los laboratorios lo hacen, pero bueno, si se encuentran positivos los anticuerpos, pues casi que ni siquiera necesitamos hacer una biopsia. Si tiene antiplados R, es membranosa, ¿ok? Entonces, en este caso sí podríamos dar un esquema de tratamiento inmunosupresor un poco más bien inmunosupresor y con cierta potencia, como rituximab o tacrolimus. Y en caso de que no respondan al tratamiento, pasarnos a bolos de esteroide intravenoso y ciclofosfamida. El pronóstico en realidad depende, como en muchas patologías. Si tiene anticuerpos antiplados R positivos, que en realidad son la mayoría, el pronóstico no es tan bueno. Si alcanzan remisión parcial, o sea que la proteinuria baje de 3.5 a 1 a 3.5, a menos de 3.5, el pronóstico renal en realidad sí puede ser bueno, ¿ok? Y bueno, con bueno nos referimos a que no progresen a enfermedad renal crónica. Y luego la siguiente patología que vamos a revisar es la glomerulonefritis post-streptocócica, que realmente es la más común de las que conocemos como glomerulonefritis postinfecciosas. Realmente pueden ser distintos tipos de infecciones, pero la más común y la que más se ha estudiado es la post-streptocócica. ¿En qué consiste? En sí, también es más común en niños porque también los niños son más propensos a tener infecciones, sobre todo por estreptococos. También podemos dividirla en epidémica o esporádica. En realidad, epidémica pues es cuando hay brotes de infección por estreptococo y esporádica cuando pues realmente no es que haya muchas personas infectadas por ese bicho, pero pues que de forma, digamos, como única o individual, el paciente tiene la infección y pues puede presentar en un 12 a 38% afección renal. Entonces, el estreptococo más asociado es el estreptococo piógenes o que es el estreptococo del grupo A. Y otro tipo de bacterias también se pueden asociar a el deterioro renal, ¿no? O a la afectación renal. La presentación clínica en realidad también es muy variable. Pueden ser desde cursar asintomáticos, simplemente con el antecedente de haber cursado con un proceso infeccioso que probablemente haya sido asociado a estreptococo o alguna otra bacteria, o llegar a una lesión renal aguda grave, incluso deterioro progresivo, incluso rápido, de la función renal que lleve a los pacientes rápidamente a diálisis. Pero bueno, en cuanto a temporalidad, que hayan pasado 7 a 21 días después de un evento de faringitis o 14 a 21 días después de una infección cutánea asociada a también a estreptococo. El mejor pronóstico lo tienen los niños, como en muchas ocasiones, y el peor pronóstico lo tienen adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos y personas alcohólicas, porque responden mucho menos y se complican mucho más en lo renal que obviamente este otro grupo de pacientes o los que no entran dentro de estos. La clínica, nuevamente, 80% asintomáticos, pero esta enfermedad se suele presentar más con manifestaciones de síndrome nefrítico. Entonces, se manifiesta con lesión renal aguda. Bueno, nefrítico, lo que ya saben. Lesión renal, o sea, creatinina elevada, hipertensión, hematuria, oliguria y o proteinuria subnefrótica, o sea, leve. Entonces, en cuanto al abordaje de laboratorio, pues necesitamos cualquiera de los de todo esto, ¿no? Creatinina, proteínas en orina 24 horas, ego, sedimento urinario para ver características de la hematuria, de qué características tiene, ¿no? Todo lo que necesitemos para cubrir estos requisitos. Y además, antiestreptolicinas O, estas son sus siglas. El 90% pueden encontrarse, sin embargo, es un estudio que la verdad ya casi no se realiza. O sea, no es como habitual que aún ante la sospecha de una postestreptocócica la solicitemos porque muchas personas, aún sin sospecha de, una postestreptocócica o lo que sea, pues pueden estar positivas, ¿no? Y algunos pacientes pueden ser falsos negativos, etcétera. Entonces, casi no se realiza, pero que sepan que es un estudio que puede orientarnos a que esta sea la causa del daño renal del paciente.
y niveles de complemento C3 bastante más disminuidos. Y aquí la explicación, más o menos, esto es como un paréntesis en esta patología, para que recuerden las vías del complemento, ¿no? Entonces tenemos la vía clásica, que donde vemos sobre todo C1Q y C4, aunque tiene otros factores. La vía de unión a lectinas, que no me voy a detener, y la vía alterna, ¿no? O alternativa, que justamente emplea C3 y el factor B y D. Entonces, en los que nosotros nos basamos bastante en nefrología y también en reuma, es en la medición justamente del factor C3 del complemento, que nos habla de la vía alterna, y el factor C4 y C1Q, que nos hablan de la vía clásica. Entonces, la vía alterna, pues, en un proceso infeccioso se va a ver alterada mucho más que la vía clásica para responder para estos mecanismos de destrucción de ciertos patógenos y células, ¿no? Incluidas las bacterias. Entonces, justamente vamos a tener consumo del complemento porque se encuentra activo a través de C3 convertasa y otros factores, que algunos de ellos son más bien genéticos. Vamos a convertir C3 a C3b. Todos los demás componentes que seguramente recordarán vagamente del complejo de ataque a la membrana, desde C5 hasta C9, forman el CAM y destruyen estos componentes de las bacterias, ¿no? Entonces, si tenemos bacterias, responde la vía alterna y se encuentra disminuido C3 porque está consumiéndose. Esa es la explicación por la que los niveles de complemento, sobre todo C3, se encuentran bajos. Entonces, para el diagnóstico, la clínica pues, nos va a sugerir, obviamente, el antecedente de infecciones, laboratorio, lo anterior que comentamos, y la biopsia renal se realiza sobre todo en adultos o en cualquier persona con un curso atípico, sobre todo tanto de infecciones, de temporalidad o de daño renal. Entonces, en cualquiera de estas personas que realicemos una biopsia, pues nos va a servir para identificar las alteraciones histopatológicas más que para darle un tratamiento dirigido. Ahorita damos el tratamiento, pero pues si es una infección, lo que hay que hacer es tratar la infección, ¿no? Si ya pasó la infección, pues realmente ya no tenemos mucho más que hacer. Entonces, tenemos diferentes patrones histológicos. Recuerden, microscopía de luz, inmunofluorescencia, microscopía electrónica. Entonces, en microscopía de luz, el más común es hipercelularidad mesangial y endotelial. Aquí no necesitan realmente saber identificarlo, pero el mesangio, pues que es el espacio que se encuentra entre los ovillos, perdón, aquí está el ovillo glomerular, pero entre los capilares endoteliales, se encuentra como aumentado, ¿no? Todo este color rosa bajito entre los distintos capilares se encuentra como más incrementado, mucha más materia o matriz mesangial. Y la infiltración del glomérulo por neutrófilos. Todos estos puntitos morados que ustedes ven aquí son neutrófilos, entonces normalmente no se encuentran. Y aquí pues tenemos la infiltración porque estamos hablando de un proceso infeccioso, inflamatorio, y por lo tanto va a haber neutrófilos también. En la inmunofluorescencia vamos a encontrar C3 en IgG, en el mesangio y en los capilares, por eso se marcan aquí como en medio entre los distintos capilares. Aquí en este espacio se llama espacio mesangial, y aquí vamos a tener C3 e IgG, por eso va a marcarse como un poco más brillante la inmunofluorescencia para estos dos marcadores, que son los que están activos en ese momento. Y en la microscopía electrónica, aunque pocas veces se va a realizar en este tipo de patología, es muy característico la presencia de jorobas subepiteliales. Entonces, como recordarán, en la nefropatía membranosa encontramos espículas, que son los famosos spikes, y también son subepiteliales, y estos son jorobas subepiteliales, que son estos como humps, conocidos como humps. También debajo del epitelio podocitario. Entonces, el tratamiento, pues ya decíamos, es una infección, así que si está activa, pues hay que darle antibiótico, y si no, en realidad solo es de soporte. Darle antihipertensivos, darle diuréticos si está reteniendo líquidos, y en caso de daño renal importante, hemodiálisis. No hay más tratamiento. El pronóstico en niños suele ser bueno y en adultos depende de la respuesta que tengan, pues realmente en sí su riñón, ¿no? Ni siquiera el tratamiento porque esto no es curativo. Hasta un tercio de estos pacientes llegan a evolucionar enfermedad renal crónica e incluso su mortalidad llega a ser hasta el 30%.
Y bueno, sí nos vamos a detener aquí tantito para hacer un repaso y les voy a preguntar, ahora sí que el que quiera me puede contestar para ver si pusieron atención. ¿Cuál es la causa más común de síndrome nefrótico en niños? Y si no, ya les voy preguntando. Enfermedad de cambios mínimo. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. En la enfermedad de cambios mínimos no se requiere biopsia si el paciente responde a tratamiento con... Esteroides. Perfecto. La restricción de sal en síndrome nefrótico ayuda a disminuir ¿qué? La proteinuria. La fuga de Perfecto. proteínas. Exacto, muy bien, proteinuria. Membrana basal engrosada con anticuerpos antiplados R positivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nefropatía membranosa. Exacto. Y niño con síndrome nefrítico y biopsia renal con jorobas subepiteliales, ¿qué enfermedad puede tener? Puede ser glomerulosclerosis focal y segmentaria. Jorobas. Creo que es la Humps. postestreptocócica. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Sigan poniendo atención porque viene otro quiz, otro repasito más adelante. Entonces, la número 5 es glomerulonefritis membrano proliferativa. Así se llama un grupo muy, muy, muy amplio de enfermedades glomerulares, que más bien lo que hacen es describir un patrón histológico, pero son muchas causas diferentes, ¿ok? Entonces, de esas causas diferentes tenemos una clasificación que en realidad es reciente, bueno, reciente de 2015. Anteriormente, y de hecho si ustedes van a la literatura se van a encontrar esto, ¿no? Que había 3 tipos, una membrana proliferativa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero en realidad, desde 2015 tenemos una clasificación que nos dice que hay glomerulonefritis, membrana proliferativa mediada por inmunocomplejos y la mediada por complemento. Vamos a andar en cada una de ellas. Inmunocomplejos es presencia o depósito de complejos inmunes en el glomérulo. Y por lo tanto, como son complejos inmunes, vamos a tener inmunoglobulinas positivas, es decir, IgG sobre todo, ¿no? O IgM. Y la membrana proliferativa mediada por complemento, pues como su nombre lo dice, las alteraciones se encuentran en las vías del complemento. Y como el complemento utiliza C3, C4, lo que vamos a encontrar es C3 positivo en la biopsia y no vamos a encontrar complejos inmunes. ¿Ok? Complejos inmunes, hacemos referencia a antígeno, anticuerpo. Pero primero vamos a hablar un poco de epidemiología. En realidad, esta enfermedad o este grupo de enfermedades es bastante poco común en países desarrollados. Y esto porque la mayoría de los casos de membrana proliferativa son sus infecciones y países desarrollados que tienen mejor control de infecciones, pues tienen menor incidencia de membranas proliferativas. Pero hasta 20-50% de las biopsias renales en países en desarrollo puede corresponder a una membrana proliferativa. Hablando de membranas proliferativas primarias, realmente son raras, se llaman idiopáticas porque a veces ni siquiera sabemos por qué están, o sea, qué las causa, y son más comunes en niños o en adultos jóvenes. Y la mayoría de los casos son nefropatía, membrana proliferativa secundaria, o sea, secundaria a otras enfermedades o, o sustancias, ¿no? Y son más comunes en adultos. Entonces, volviendo a la clasificación actual de membrana proliferativa, tenemos la mediada por inmunocomplejos y la mediada por complemento. Hablando de inmunocomplejos, recuerden, complejos antígeno, anticuerpo. Unión antígeno-anticuerpo, a esto nos referimos con complejos inmunes o inmunocomplejos. Las causas pueden ser infecciones, enfermedades autoinmunes o gamopatías monoclonales. En infecciones, pues, sobre todo otra vez, hepatitis B y C. También en endocarditis y también en malaria podemos encontrar una membrana proliferativa.
siempre y cuando sea por esto, ¿no? Por antígeno anticuerpo. Enfermedades autoinmunes, pues que también tenemos justo los antígenos se encuentran ahí ya presentes en el paciente y llegan los autoanticuerpos, o sea, por eso son autoinmunes, porque son autoanticuerpos, a depositarse ahí como complejos inmunes en el glomérulo. Entonces, algunas de ellas son la crioglobulinemia mixta, que esta se asocia más a hepatitis C. Siempre que escuchen crioglobulinemia, piensen en hepatitis C. Lupus, esclerodermia, Sjögren, artritis reumatoide y gamapatías monoclonales, sobre todo la enfermedad por cadenas ligeras y la enfermedad por cadenas pesadas, o sea, inmunoglobulinas, ¿no? Esto lo vamos a ver también, no sé si hoy o la siguiente clase, con amiloidosis. Y las mediadas por complemento, pues solamente C3 es la que se encuentra alterada, ¿no? Entonces, digamos que son alteraciones en la vía alterna. Aquí debería haber subrayado, ¿no? Vía alterna del complemento es la que se encuentra alterada. En sí, el término glomerulopatía por C3 hace referencia a cualquier alteración del complemento, ya sea que el complemento esté muy activado, que se estén depositando o degradando cualquiera de estos factores que causen que se depositen ¿cómo se llama? S3 en el glomérulo. Tenemos dos tipos. Una se llama enfermedad por depósitos densos, que sus siglas son DDD por su nombre en inglés, y se observan sobre todo en microscopía electrónica. Es difícil más bien es imposible, ver o diagnosticar depósitos densos, que de por sí es bastante poco frecuente, pero diagnosticarla si no tenemos microscopía electrónica. En la microscopía electrónica lo que vamos a encontrar son precisamente depósitos en la membrana basal glomerular, que son bastante característicos y sobre todo acompañados de otras alteraciones de laboratorio, por ejemplo, que por eso se llama depósitos densos, ¿no? Porque están depositados en la membrana basal y se ven como, pues justamente depósitos electrón densos en la microscopía electrónica. Y glomerulonefritis por C3, así se llama la enfermedad, glomerulonefritis por C3, cuando tenemos una alteración del complemento C3, o sea, de la vía alterna, pero no hay depósitos densos en la microscopía electrónica. La única diferencia. ¿Qué pasa? Bueno, de la fisiopatología de la glomerulonefritis mediada por complemento, que se asocia al C3, la mayoría son causas genéticas. Y también por eso es bastante raro. Pero tenemos dos causas. Una que es amplificación descontrolada de la vía alterna y otra es el factor H defectuoso. Entonces, aquí les puse una esquemita de cómo funciona, un poquito más específico que el anterior que les comenté sobre C3, ¿no? Entonces tenemos el factor C3 solito de la vía alterna que se debe activar por la C3 convertasa y esto ante la presencia de cualquier factor pues patógeno, ¿no? Para atacarlo. Entonces se activa pues por esta presencia y requiere pues algunos componentes para mantenerse como para perpetuarse esta activación. Sin embargo, también requiere otros factores como el factor H para inhibir esta activación, ¿no? Entonces, cuando ya se encuentra controlado el foco infeccioso o el factor patógeno, se activa o se incrementa la producción de factor H que inhibe esta activación y por lo tanto deja de actuar, ¿no? Digamos, la vía alterna. Entonces, problemas con la amplificación descontrolada, pues es que justamente esta activación se va a mantener. Tenemos un factor que se llama factor nefrítico C3, que es un autoanticuerpo que se encuentra presente y que esto está activando de forma descontrolada la vía alterna del complemento y por lo tanto C3, el C3 normal, digamos, el que medimos en sangre, se va a encontrar consumido. Y bueno, cualquier otra alteración mutación que pueda ocurrir a este nivel nos puede dar amplificación descontrolada o el factor H defectuoso, ya sea porque porque no tenemos suficiente factor H por causa genética, entonces no tenemos quien frene la vía alterna o por proteínas relacionadas con esta inhibición, como estas,
Si no las encontramos, pues no vamos a inhibir la vía alterna y va a estar constantemente activada y darnos las manifestaciones de esta patología. Entonces, manifestaciones clínicas, en realidad muchas tienen que ver con infecciones, entonces sospechar con las infecciones, pues de acuerdo con la clínica que haya presentado el paciente o con los factores de riesgo que tenga el paciente. Y las manifestaciones renales serían pues realmente variadas. Pueden ser proteinuria, que en 2/3 de los pacientes se presenta en rango nefrótico. Y esta proteinuria puede presentarse hasta en 50% de los casos. Hematuria asintomática, o sea que solamente tengan sangre en la orina. Síndrome nefrítico, otro 25% de los casos cumple con los criterios completos para el síndrome nefrítico y hasta 50% pueden presentarse con deterioro de la función renal, o sea, creatinina elevada. Y hay manifestaciones extrarrenales, aunque no en todos los casos, pero donde podemos encontrar en los pacientes drusas oculares, o sea, que nos hablan, son como las que encontramos en degeneración macular, y lipodistrofia parcial, que es como en la imagen que les pongo, donde justamente el tejido graso de la cara se atrofia por la misma enfermedad. El abordaje diagnóstico en sí, pues realmente, aunque esto se ve muy lleno, es para justamente diferenciar, digo, orientarnos a ver si realmente es algo por complejos inmunes o por complementos C3. Entonces, para ver si la función renal se encuentra bien, pues química sanguínea, función general de orina para ver si el paciente tiene proteinuria o hematuria. Esto realmente ninguno de estos nos va a decir que es una membrana proliferativa, pero nos va a hablar del tipo de daño que tienen. Niveles de complemento, esto sí, por supuesto, si están normales, pues realmente no va por este lado y probablemente tampoco por inmunocomplejos. Hay que pensar en otras patologías. Proteínas de orina, en orina de 24 horas, a veces rango nefrótico, pues nada, nos orienta a pensar en qué tipo de membrana proliferativa puede ser. Electroforesis de proteínas, que solemos pedirlas en sangre y orina. Cadenas ligeras libres en sangre, si es que sospechamos alguna para proteinemia. Esto recuerde que son como causas secundarias, obviamente, ¿no? Si hay sospecha de alguna alteración, ¿cómo se llama? Genética, pues, o autoinmune, pedir factor nefrítico C3, pedir concentración de factor H en sangre o mutaciones, ¿no? Mutaciones concretas, incluyendo el factor H, autoanticuerpos antifactor H, etcétera, rarísimo, rarísimo, pero bueno, que lo sepan. Buscar causas secundarias concretas, obviamente, ¿no? Infecciones, enfermedades autoinmunes, enfermedades hematológicas, que son de las que principalmente nos pueden causar la membrana proliferativa. En la biopsia renal, distintas manifestaciones. En la microscopía de luz lo que vamos a tener es proliferación endocapilar y o proliferación mesangial, o sea que lo que vamos a ver crecido es el interior del capilar glomerular o el espacio entre los capilares, que son el mesangio, ¿no? En la inmunofluorescencia lo que vamos a encontrar es inmunoglobulinas cuando hablamos de complejos inmunes o C3 cuando hablamos de una medida por complemento, por complemento C3. Se va a encontrar así, ¿no? Positiva con la fluorescencia brillante, lo medimos en cruces para estos marcadores. Y la microscopía electrónica, pues en realidad nos va a servir cuando en el abordaje diagnóstico sospechamos una enfermedad por depósitos densos y los vamos a encontrar de esta manera a lo largo de la membrana basal. El tratamiento igual. Si es secundaria, que es la mayoría, pues vamos a tratar la causa. En general es tratamiento de soporte igual, controlar la presión, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona con IECAS, con ARA2, la restricción de sal. Y cuando tiene un comportamiento rápidamente progresivo, que puede ocurrir algunas veces, entonces acudimos a los inmunosupresores, tanto esteroides, ciclofosfamida, pero estos en casos, pues digamos, más graves que pueden ocurrir. El pronóstico en general es malo. Malo en cuanto a la vida del riñón. La supervivencia renal es menor al 65% a los 10 años. O sea, en 10 años estos pacientes pueden ya requerir terapia de reemplazo renal. Especialmente si al momento del diagnóstico inicial, cuando se presentan por primera vez con este problema,
ya tenían deterioro en la función renal o cuando les hacemos la biopsia y ya tenían bastante fibrosis y atrofia. Fibrosis, digamos, cicatrización y atrofia, pues, tubular, ¿no? Y solo que sepan que esta enfermedad se puede asociar a alta recurrencia, o sea, recurrir después de hacer un trasplante renal. O sea, le damos un riñón nuevo al paciente y al cabo de algunos meses o años vuelve a presentar la misma clínica que causó su enfermedad renal. Hasta en 19,48% puede recurrir la misma membrana proliferativa. Ahora vamos a hablar de la nefropatía por IgA. Ahorita voy a ver si ya con esta nos quedamos o podemos seguir avanzando. La nefropatía por IgA, pues como su nombre lo dice, es el depósito de IgA en el glomérulo, inmunoglobulina A. Es la enfermedad glomerular primaria más común en el mundo. Aquí, como pueden ver, pues, nos muestra este mapa la prevalencia en algunos países de todo el mundo. Como pueden ver, países incluso desarrollados, pues sí, con alto nivel socioeconómico, no depende en realidad de esto. Una alta prevalencia, nos habla el porcentaje de prevalencia en los distintos países. Y tenemos dos tipos también. Una nefropatía por IgA primaria, que también puede ser como de lo más común, donde tenemos complejos inmunes de inmunoglobulina A deficiente de galactosa, así la conocen, con sus autoanticuerpos que se depositan en el mesangio. Ahorita vamos a ver esta fisiopatología. Y la nefropatía por IgA secundaria, que se puede deber a la presencia de hepatopatías, a VIH, a artritis seronegativas, como la espondilitis anquilosante suele ser la más común en estos casos, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, todas estas se asocian con nefropatía por IgA. Así que si ustedes, o sea, si ven un paciente con enfermedad celíaca, con cualquiera de estas, y presenta daño renal, hay que sospechar que sea IgA. Y al contrario, si ya sabemos que el paciente tenía IgA y de repente tiene cualquiera de estas manifestaciones clínicas o no sé, manifestaciones gastrointestinales, sí que habría que sospechar que la causa de la IgA haya sido cualquiera de estas, ¿no? Y les especifico aquí que las hepatopatías nos explican la nefropatía por IgA porque justamente las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina A, se aclara o se elimina por vía, o sea, por metabolismo hepático, ¿no? Entonces, si no tenemos suficiente eliminación de inmunoglobulina A, va a estar circulando mayor cantidad de IgA por la sangre y esto va a favorecer que se deposite en el riñón. Aquí está la fisiopatología de la nefropatía por IgA. Se conoce como la teoría de los 4 hits. Entonces, consiste en que necesitamos tener un incremento de inmunoglobulina A deficiente de galactosa, o sea, que el paciente lo tenga, que produzca los autoanticuerpos contra esta IgA deficiente de galactosa, que formen, o sea, que se unan, digamos, ambos, que formen complejos circulantes que son nefritogénicos. ¿Qué es esto? Pues que causa nefritis, ¿no? Entonces se forman los complejos inmunes en la sangre, o sea, circulando por los vasos sanguíneos, y llegan a depositarse al mesangio, ¿no? Entonces, el punto final de este camino, pues es que llegan a depósitos mesangiales, lesión glomerular, proliferación celular, sobreproducción de matriz extracelular, presencia de citocinas, quimiosinas, ¿no? Todo un daño inflamatorio intraglomerular y sobre todo mesangial, ¿ok? El sitio de mayor daño es en el mesangio. Manifestaciones clínicas realmente puede ir desde hematuria asintomática, esto es lo que les decía de hematuria recidivante o no, ni siquiera recidivante, simplemente que el paciente ni cuenta se ha dado, hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces la clínica es bastante variable también. A veces pueden presentar hematuria macroscópica en casos de después de infecciones. Recuerden que la inmunoglobulina A está relacionada con la afectación de mucosas. Entonces, si hay alguna infección que altera mucosas y se incrementa la inmunoglobulina A, puede incrementar el daño glomerular y que tengan los pacientes hematuria macroscópica. El abordaje diagnóstico es nuevamente una química sanguínea, donde vamos a ver creatinina elevada en algunos de los casos. Si medimos complemento, que siempre tenemos que medir complemento, se va a encontrar normal. Esta patología no altera el complemento.
vamos a encontrar hematuria glomerular. En la IgA sí hay que buscar siempre hematuria, ¿ok? Ya sea en el ego, en el sedimento urinario, y vamos a encontrar dismorfia, porque esto proviene del glomérulo, entonces eritrocitos dismórficos y o cilindros eritrocitarios, que nos hablan de que el problema es de origen glomerular. Proteinuria, que generalmente es bastante leve, pero depende, ¿no? Depende de la gravedad de la enfermedad, que también la proteinuria nos va a hablar de gravedad y del tratamiento. Niveles de IgA en sangre. Si medimos inmunoglobulina A o inmunoglobulinas de todas, la IgA se va a encontrar incrementada hasta en 30-50% de los casos. No, o sea que no necesariamente tiene que estar incrementada en sangre para hacer el diagnóstico, pero nos puede orientar. Y la biopsia renal, que la biopsia renal tenemos distintas presentaciones, pero lo más común y lo más característico es precisamente la hipercelularidad mesangial. A ver, ¿quién anda por ahí cantando? Entonces, el mesangio, que es donde se deposita la inmunoglobulina A, es el que se va a encontrar más prominente en el glomérulo. Se va a encontrar así en la biopsia. En la inmunofluorescencia, justamente el patrón es granular, puntitos, 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 en el mesangio. Como pueden ver aquí no se ven membranas, ¿no? No se ven estas líneas bonitas que nos hablan de membranas o de capilares endoteliales, sino mesangio, que es el espacio entre los capilares, ¿no? Y que es positiva para IgA. O sea, si nosotros hacemos inmunofluorescencia para IgG va a estar negativa, para C3 va a estar negativa, para todos los demás componentes de inmunofluorescencia va a estar negativa, pero para IgA va a estar completamente positiva. Le llamamos entre 2 y 3 cruces de positividad. Y en la microscopía electrónica, igual, los depósitos, vamos a encontrar depósitos electrón densos mesangiales. O sea, este es el mesangio y aquí se van a encontrar estos manchas que hacen referencia a los complejos inmunes de IgA. El tratamiento depende también de la gravedad de la enfermedad y esta gravedad está dada sobre todo por las alteraciones que se encuentran en la biopsia. Esto que dice aquí de menos de 50% de crescents son semilunas. Las semilunas son daño, digamos, a la altura de la membrana basal, donde, digamos que por el proceso inflamatorio tan fuerte, generan disrupción de, perdón, no es membrana basal, es la cápsula de Bowman. Generan disrupción de la cápsula de Bowman y toda una, por eso se llaman semilunas, una media luna, digamos, como de daño cicatrizal o de daño inflamatorio, que nos habla de un daño bastante importante. Entonces, si tenemos menos del 50% de semilunas, entonces podemos solamente dar manejo sintomático o manejo conservador, que sería controlar la presión, darles IACAS o ARA2, que la presión arterial se mantenga por debajo de 125/75, restricción de sal y nada más. Y con eso ir vigilando cómo está la hematuria, cómo está la proteinuria, cómo está la creatinina. Pero si tenemos más de 50% de semilunas, ya tenemos que vernos un poco más agresivos y darles esteroides e inmunosupresores más potentes a los pacientes. En cuanto a los esteroides, es toda una discusión entre los nefrólogos también, están bastante en estudio. Se ha visto que los esteroides sistémicos sí ayudan a disminuir la potencia de la enfermedad, pero se han asociado con alta tasa de infecciones, como ustedes ya han de saber, ¿no? El uso de esteroides claramente no es inocuo, nos puede dar bastantes infecciones por la disminución de las defensas. Y se encuentra en estudio un medicamento que se llama Nefecon, que es budesonida oral y que actuaría directamente a nivel local, digamos, del intestino. Bueno, eso se encuentra en estudio, entonces nada más que lo sepan. Y otros inmunosupresores como la ciclofosfamida que la usaríamos en casos más graves, tanto por semilunas como deterioro rápidamente progresivo de la función renal asociado a IgA. El pronóstico, otra vez, depende de la presentación de la enfermedad. De mejor a peor pronóstico sería, el mejor pronóstico es la microhematuria episódica, o sea que a veces ni siquiera se da cuenta el paciente de que tiene hematuria microscópica. La macrohematuria episódica, o sea, ya es evidente, ya lo ve el paciente en su orina, en la sangre, pero es de repente, es ocasional, ¿no?
La hematuria persistente está todo el tiempo. Si hacemos un examen general de orina, en cualquier momento el paciente va a tener hematuria. Y luego cuando tienen hematuria y proteinuria, pero la proteinuria es menor a 1 gramo por día. Y el peor pronóstico es en pacientes que tengan hematuria persistente y proteinuria mayor a 1 gramo por día. La mayoría de estos pacientes, sobre todo con estos criterios, pero la mayoría van a evolucionar a enfermedad renal crónica. ¿Ok? Hasta 50% de ellos a los 20 años de haberse diagnosticado la nefropatía por IgA van a tener enfermedad renal crónica. Y como ya son casi las 10, bueno, 9 para mí, nos vamos a quedar aquí porque esto es otro grupo, amplio grupo de enfermedades que lo vamos a ver bastante breve, pero aquí nos vamos a quedar. Entonces, nada, yo les mando su calificación, iré viendo, realmente siempre he tenido problema para que ustedes puedan ver sus calificaciones porque ya las publiqué, ya me parecen como publicadas, pero si no, yo se las mando personalmente aquí por Teams, a su chat, ¿ok? Uno por uno para que no vean las de los demás. ¿Alguna pregunta, comentario? No, doctora, muchas gracias. Pues Bueno, no ¿qué mucho, pasó? solo mencionar pues algunas de que tuvimos el problema para la conexión de la clase que no aparecía y, y ya. ¿No te aparecía la clase o qué? No aparecía. Tardé un poco en O conectarme sea, por la eso. reunión, ok. Ujú. Ah, ok. Bueno, está bien. Solo recuerden si pueden escribirme para que vea a la hora que se conectaron y ya no pierdan la asistencia. Ok, disculpa. ¿Ok? Está bien. Sí, Sí, igual, para doctora. que Bueno, no se me nombre. es que le había comentado igual casi cuando yo terminaba de pasar lista.